Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast, a otro episodio más de Transformando Ideas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Martín? Muy bien, muy bien. Afortunadamente, ¿y tú qué cuentas? ¿Qué tal tu día? Pues muy movido, bendito Dios, bastante trabajo. Y pues nos Qué llegaron bueno. preguntas acerca de, y que queremos aprovechar para este episodio. ¿Cómo es la historia detrás del profesional de Martín Gracida? Que nos cuente su historia porque hemos estado compartiendo, pero sí nos falta, ¿no? Para que muchos conozcan qué hay detrás de este gran profesional Martín Gracida. ¿Cómo ves? Pues no sé qué tan grande esté el pelado, pero bueno, vamos a hacerle la lucha. Vamos a hacerle la lucha. No, claro que sí, con mucho gusto. A ver, Yo voy a tener empecemos. el honor de, pues, de realizar este episodio, hacer esta entrevista. Y pues vamos a empezar por el principio, originario de Monterrey, Nuevo León. ¡Ay! La ciudad de las montañas, del cabrito, la carne asada, ombligo del mundo y próximo puerto marítimo, ching. Claro que sí. ¿Qué fecha naciste? Yo soy del 23 de diciembre de 1900. ¿Qué te importa? Como le dije a la muchacha del cine el otro día, no. Así decía don Ramón, ¿verdad? Don Ram- 1900, ¿qué te importa? No, nací en el año 72. Soy un Se- clásico, ¿eh? un Llanta modelo. ancha, sin capacete, chaparrito, pegado al piso. Ok. Tus papás, José Luis Gracida y Estela Montalvo. ¿De qué Estela jug- Montalvo Caballero, José Luis de, Gracida Brunner y Estela Montalvo Caballero. Así es. así, qué jugabas tú cuando estabas chiquillo? Pues ¿De qué fíjate te que recuerdas? jugaba muchas cosas. Al principio, algo que recuerdo mucho, obviamente me gustaba mucho jugar con, ya sabes, en ese entonces, en nuestra infancia jugábamos a las canicas, al trompo, al valero, a a bola del papalote, eh, a la capirucha. Ok. Es algo que me gustaba mucho era desarmar cosas y armar cosas. Entonces, a mí me tocó una suerte bien raro, bien raro. Toda la vida mi madre, que paz descanse, nos regalaban a mi hermano y a mí dos juguetes idénticos. El de color azul era el de mi hermano y el de color rojo era el mío. Entonces, Ok. por ejemplo, me acuerdo mucho, en una Navidad llegó Santa Claus y nos trajo un cochecito, un Volkswagen, un carro policía, uno en color azul para mi hermano, de cuerda, ¿no? O sea, nomás chequen de qué año estamos hablando, ¿no? Este, y el mío era de color rojo, siempre fue así, los colores, lo que era en color rojo era para mí. Y no sé por qué, pero siempre llamarle fortuna o cómo llamarle, pero siempre el juguete que me tocaba a mí siempre estaba descompuesto. Desde nuevo, desde abriéndolo en la caja, algo no le funcionaba. O era una rueda que estaba atorada, o estaba encordado, o se le atoró una con no sé qué, o no le sonaba no sé qué, o no le encendía quién sabe qué. Total, siempre me veías a mí siempre me veías a mí el mero día de Navidad, el 25 ahí quitándole la herramienta a mi abuelo para abrir los juguetes que me tocaban, porque no jalaban, no funcionaban, entonces ahí estaba yo abriéndolos y viéndolos, y ya después de un rato, me tardaba a veces un día, a veces 2 días, dependiendo, y total ya los hacía funcionar, ya funcionaban perfecto. Y eso fue Ok. toda mi vida, entonces jugaba con muchas cosas, me gustaban mucho los juguetes, obviamente, en aquel entonces de niño, pues era maravilloso, ¿no? El recibir ese regalo tan emocionado, ¿no? Que muchas veces tú le escribías allá al Santa Claus, el pinche Santa Claus era disléxico, ¿no? Le escribías que querías un fabuloso Fred y te traía la tabla, un disco de las tablas de multiplicar de Enrique y ya ni tú, ¿en qué momento le pediste compa esto, Pero bueno, entonces.
era jugar con eso y siempre me tocaba tener que estar arreglando mis juguetes Arreglando. todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ya de grandes, ya muy grandes. Mi mamá siempre tuvo esa costumbre, de regalarnos así juguetes a la par. Y te digo, el azul era de mi hermano y el rojo era el mío. Y siempre el rojo venía mal. La bicicleta roja siempre llegó mal. Los patines rojos venían mal, están desajustados. Ya dije lo de la bicicleta. Los carritos, todo lo que me tocaba a mí, todo venía descompuesto. No sé por qué. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Ah, sí, te decía. Me decía mi mamá. De veras, chaparrito, que fui y agarré el juguete azul, el carrito azul de tu hermano, y agarré el carrito rojo que iba a ser el tuyo, y dije, no, porque siempre que agarro, siempre lo agarro descompuesto. Dice, y agarré otro, y como quiera venir descompuesto, o sea, ya la bronca era mi mamá, yo creo. Oye, pues ahora entiendo muchas cosas porque yo creo que eso te hizo ser tan creativo. Tú siempre estás pensando fuera de la caja. ¿Crees Pues fíjate que tenga que que ver? yo creo que sí, o sea, muchas veces tenía y a veces sin saber, porque fíjate, mi padre, como tú sabes, falleció cuando yo tenía 5 años, yo soy huérfano de padres de los 5 años. Entonces, quien fue mi figura paterna fue mi abuelo. Mi abuelo ya era un señor muy mayor cuando yo vivía en su casa, ¿no? Y era un señor muy mayor que tenía, él fue en aquel entonces cuando fueron los inicios de la radio en México. Él fue de los primeros introductores de las sinfonolas, de las radiolas conocidas, ¿no? En el norte del país fue el primero. Sinfonolas Montalvo, un negocio muy, 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 famoso allá en la ciudad de Reynosa, ¿verdad? Ok. No quiero hacer que mi abuelo las contrabandeaba, pero pues no creo que haya pagado impuestos el viejo, ¿eh? Entonces, seguramente sí. Entonces, él se Aquel especializó, entonces. él Ajá. se especializó en la parte les llamaban radiotécnicos en aquel entonces, Sí. los que reparaban radios y nada más había radios y sinfonolas, ¿no? Entonces él se especializó en eso y pues obviamente durante muchos, muchos años estuvo trabajando eso y él se acabó su vista, él usaba lentes ya muy, muy, de una graduación muy grande ya cuando estaba ya mayor y aparte tenía cataratas. Entonces, pues él era el único que a lo mejor podía ayudarme un poquito ahí a revisar a ver qué tenía la cosa, pero pues, mi abuelito ya no veía. Mi abuelita no le sabía los fierros, ¿no? Entonces, Ok. mi mamá estaba trabajando, mi hermano era menor que yo, entonces no me quedaba más que a mí verle a ver qué le hacía, ¿no? Y a veces me daba unos toquezones con madre los aparatos, ¿ah? Y a veces me machucaba y me entrincaba y no, me daba mucho coraje de repente, o de repente echaba a perder alguna pieza o algo. Pero sí, tenía que estar todo el tiempo, ahora sí que ingeniándomelas, ¿no? Pensando cómo demonios hacerle para que funcionaran Arregla. las cosas, ¿no? Y eso me llevó a algo bien curioso, porque de repente se me quebraban piezas y yo agarraba pedazos de plástico y yo los fundía, los calentaba, los fundía, los unía, les ponía alambres y luego los volvía a fundir y le ponía otro pedazo y ya reconstruía yo la pieza que se me había quebrado y ahí me tenías ahí después limándola y lijándola y haciéndole agujeritos hasta que la adaptaba a que funcionara. Y ahí estaba el parche, pero jalaba la mugre, ¿verdad? Entonces, y Ok. estoy hablando de que eso me pasaba pues desde que tengo uso de razón, desde, no sé, 5, 6 años, desde entonces hacía eso, ¿no? Entonces mi abuelo ahí en mi casa, en la parte de atrás tenía su taller, que para mí era como un universo así mágico, desconocido, pero al mismo tiempo también lleno de muchos, de muchas cosas, muchos aparatos que de repente ibas y te echabas un clavado ahí entre todas las cosas y algo, siempre encontré algo, siempre, toda la vida. Ahí en su taller siempre llegaba y era un cementerio de radiolas y de radios viejos y cosas así bien raras, ¿no? Aparatos bien raros y mi Para abuelo arreglar. se ponía ahí a hacer algunas cosas y inventaba cosas y no, 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 un montón de cosas. Entonces, ahí dentro de todo ese cementerio de aparatos y cosas,
siempre tuve manera de encontrar algo que me servía, ¿no? Y de repente era bien chistoso porque pues yo ahí le quitaba el cautín a mi abuelo para yo ahí hacer los cortes de los plásticos y pegar los alambres y todo. Y las instalaciones eran más viejas que la fundidora de fierro de acero en Monterrey, o sea, viejísimas. Entonces de repente iba yo y conectaba ahí el cautín para ver cómo hacía. No, eran unos cortonones, pero brutos, nomás de repente, ¡boom! Y mi abuela, Marta, ¿qué estás haciendo? Ya sabía que en el taller de mi abuela haciendo sonceras, ¿no? O conectando planchas viejas ahí para calentar los plásticos. No, 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 no. Era de a tiro por viaje. Yo creo que en aquel entonces se utilizaba los fusibles, no era como Ujú. tapones, taponcitos. No, era a cada rato me estaba volando los fusibles y ya sabían, ¿verdad? Ya iban por mí, detrás de mí con la chancla y a correr, cabrón, ¿no? Corriendo con el juguete en la mano y viendo a ver si venía la abuela atrás, ¿verdad? Y órale, ¿dónde andas, cabrón? No, 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 era muy divertido. Luego, después de eso también me dio mucho había allá atrás en la casa, en el patio, había un espacio donde se dividían dos bardas, ¿no? Y en Ujú, ese espacio que era más o menos, yo te diría como más o menos como 1 metro de ancho entre las dos bardas, había muchas cosas ahí, mucha madera, muchas cosas ahí como que agarraron ahí para poner, para tirar puertas y cosas así. Y a ujú. mí me encantaba quitarle las herramientas a mi abuelo y con el serrucho cortar la madera y haz de cuenta, me encantaba hacer casas. Yo hacía casas de madera y casas de verdad. Yo me metía a jugar en las casas y mi abuela, me tardaba más, yo creo, en levantar mi casa, la hacía de 2, 3 pisos, o sea, con escalera por dentro y todo, o con un mecate para subirme por un lado y todo. Me tardaba más y ahí me gustaba meterme a jugar con mis cosas, hacer mi tarea y todo. Yo como que siempre fui un niño un poco aislado, un poco aislado en ese sentido. Jugaba, pero jugaba poco con mi hermano porque no teníamos muy buena relación, que digamos. Aquel güey estaba loquísimo. Ok, No digo, yo estoy loca, creo que estaba loquísimo, estaba más loco que yo. Entonces, a mí me gustaba mucho mi soledad, me gustaba mucho meterme ahí en mi universo, en mis casas que yo me hacía, a ponerme a leer libros, a escribir historias, cosas así, muy interesantes. Pero me tardaba más en levantarlas que de repente nomás escuchaba a mi abuela, ya volviste a levantar tu casa, cabrón. Y ahí venía con el hacha, güey. Así le valía madre que yo estuviera adentro, ¿no? Ahí iba con el hacha, ¡ale! A tumbarme la casa, la chinga. No, 2, 3 veces me pescó adentro. ok. Yo de cuenta nomás, yo para arriba me trepaba al techo del otro lado para no caerme. Y así, pero más, pues pobrecita, estaba muy grande, ¿no? No, no me hacía daño ni nada, pero pues sí, ella le daba mucho coraje que hiciera eso porque ella tenía miedo de que me Te encajara fue, que me encajé un chingo, ¿verdad? que te fueras a accidentar. Que me fuera a accidentar, que me caí muchas veces y nunca le dije, ¿verdad? Que me fuera a cortar una mano, que me las corté muchas veces. También, a ella Ok, le daba mucho miedo eso, que me fuera a pasar algún accidente grave, ¿no? Me pasaron muchas cosas. Ahí haciendo casas y todo, muchos accidentes. Pero cosas leves, o sea, cortaduras, pinchaduras, clavos por aquí, clavos por allá, clavos en los pies, en las manos. No, 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 era un desmadre. o sea, eres tremendísimo. Sí, Y nunca se él, me quitó. entonces eres el mayor son cuatro hermanos, ¿verdad? 4, Cuatro hermanos. mayor de 4 hermanos. Los Ok, dos de medio ya no están y el último es mi hermano menor. que ya tiene, ¿qué? 30, ¿eh? Ya 30 años, ya. Ay. Es el pilón, ese vato es mi medio hermano, eh, el hermano menor que tuvimos nosotros, pero él ya nació después de muchos años, ¿verdad? Ya. Después de muchos años. Oye, ¿y dónde hiciste la primaria? Ah, mira, hay una fórmula muy interesante que, sí, yo soy jodido de abolengo, no soy jodido de origen, ¿verdad? Pues yo vengo de abuelo jodido, de papás jodidos, yo también soy jodido. Entonces, ¿cómo sabes que eres jodido o no eres jodido? Digo a mis amigos, bien fácil, güey. La fórmula es bien sencilla. Si estuviste, compa, en kinder estatal, güey, llámale como le llames, güey, guardería del DIF o la madre, ¿sí? Si estuviste en primaria con nombre de héroe o de maestro y estuviste en una secundaria de número y prepa de número, eres jodido de abolengo, compa, no te hagas güey, ¿verdad? Así soy, entonces yo estuve en el kinder, fíjate nomás, era el DIF número 10
Ok. el kinder, el DIF número, la guardería La número 10 guardería número 10 número 10 del DIF. Se en el llamaba la municipio de guardería Monterrey, en el en municipio de Monterrey, Monterrey. municipio de Ok. Monterrey, así es. Esa guardería se llamaba, se llama todavía, porque todavía existe. Se llama, ay, ahorita me acuerdo. Está ahí en un barrio muy popular, ahí en la ciudad de Monterrey, en la colonia Altamira, ya casi, casi llegando ahí a la Risca, Colombia, ¿verdad? En el Y mero Carmen, es soncito. la Carmen, sí, el mero centro de Monterrey. Se llama la guardia Carmen Romano de López Portillo. Ok. Carmen Romano de López Portillo. Ahorita ¿Cómo? te puntualizo el nombre, sí, porque hay coincidencias bien interesantes en mi vida. Luego, después de estar ahí en la primaria, entré a la primaria a la gloriosa escuela Teniente Juan de la Barrera, ¿verdad? Juan de la Barrera. Juan de la Barrera, sí, ¿Y señor. eras buen estudiante? ¿Cómo te iba? Fíjate que yo siempre tuve una bronca. En aquel entonces nos decían niños hiperactivos, ¿sí? Hoy ya sé que soy un hijo de la chingada. No, yo creo que siempre tuve una bronca porque en la escuela en la que yo estaba, siempre me pasó así en las escuelas en las que yo estuve, como que yo tengo el problema de que me aburro muy rápido, o sea, como que tengo la facilidad de poder aprender muy, muy rápido las cosas. No necesito estudiar, no necesito escribir, las cosas me las aprendo, me las memorizo. Yo con estar en clase me aprendo todo. Sí, Entonces, me imagínate, consta. así, entonces, imagínate en un salón de chabola de huercos bien burros que les tenían que decir 10 veces las cosas. Yo me desesperaba así. Entonces, yo entré a la primaria a los 5 años, porque yo soy de diciembre. Entonces, el Ujú. otro día estaba platicando en el podcast que hicimos con Alex. Me pasó algo muy, muy similar, porque yo entré en diciembre a la primaria y puedas entrar, perdón, yo soy de diciembre, pero podías entrar a la primaria, los ciclos eran en septiembre. En septiembre, sí, En hasta que tuvieras septiembre 6 años cumplidos en 6 años septiembre. cumplidos y a primaria debes ingresar, así decía, ¿no? Sí. El comercial. Pero en mi caso, pues eran 6 meses perdidos. Entonces, a mí me hicieron una evaluación y me dieron la oportunidad de entrar a la primaria a los 5 años. Te cuento, cuando yo entré a la primaria, yo ya me sabía todos los colores, yo ya escribía un poquito y yo ya leía. Ok. Entonces, entro a la primaria. Ya, aparte, me encantaban las matemáticas. Yo a los 4 años, 5 años, ya me sabía las tablas de multiplicar hasta la del 5, Ok. hasta la del 5, entrando a primero de primaria. Entonces, imagínate nada más mi nivel de frustración con todos mis compañeritos Que que apenas empezaba. los colores y les decían lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo a la pinche bola de huercos burros y yo, todo desesperado. O sea, ¿qué empezaba a hacer? Pues empezaba a fregar, ¿verdad? Empezaba a platicar, empezaba a picar aquí y por allá. Entonces, en ese entonces, pues eras un niño de muy mala conducta, muy mala conducta. Pero se la persinaban los maestros porque cuando me ponían los exámenes siempre me iba muy bien. Ujú. Entonces decían, ¿cómo puede este cabrón siempre estar tan distraído, siempre hablando con todo el mundo y siempre tener tan buenas notas? ¿Verdad? Entonces, en resumen, sí, me fue siempre muy bien en la escuela, siempre tuve buenas notas. No fui un matadito de puros dieces, no, nunca fui así. Pero no Pero, reprobabas. no, 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 jamás, o sea, jamás reprobé, o sea. Ya vine a rebuznar ya, ya de grande, ¿verdad? A ver, ahorita vamos para allá. Pero de chico nunca rebuzné. Y bueno, ahí, bueno, nos tocaron cosas muy padres. Me tocó convivir con muchos compañeros, muchos colegas, muchos, muchos compañeros eh, que vienen en unas situaciones bien, bien difíciles, con una situación familiar bien complicada, bien, 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 bien complicada, bien difícil. Y eso a mí me ayudó mucho a madurar, ¿no? Desde muy niño, a entender cuál era mi situación y cuál era la situación en la que, en mi entorno, ¿no? Y fíjate que a pesar de eso, vivíamos una situación muy, muy humilde, vivíamos en un barrio muy humilde, una casa muy humilde. Todos mis amigos eran también muy humildes. Yo nunca me sentí mal ni menos, para nada, ¿no? Yo me vine a enterar que era jodido hasta ya más grande, ¿verdad?
En mi familia teníamos había los tres estratos sociales. Estaban los jodidos, los pobres, los jodidos y los jodidísimos. Nosotros éramos los jodidísimos, ¿no? Para que veas que sí había Que sí escala había social y toda la cosa, escalas. ¿no? Entonces, para que te des una idea, en mi familia, el promedio de escolaridad en mi familia era de tercero de primaria, Ok. promedio. Entonces, de toda mi familia. Y bueno, a mí me pasó algo bien interesante porque mi papá era hijo único, mi mamá era hija única también. Entonces, cuando muere mi papá, pues haz de cuenta que nada más queda un poco de contacto por ese lado con la familia y los medios hermanos de mi papá. Este, pero se perdió el contacto muchísimos años, ¿no? Ujú. Y ahí con el único que todavía tengo algo de contacto por ahí es con mi tío José Luis, al cual quiero mucho y le mando un abrazo. Donde quiera que esté, ojalá que esté viendo este podcast, le mando un abrazo a mi tío José. A mi tío José, no es José Luis, mi tío José, José Gracida. Eh, y, y por el lado de mamá, pues eran puros primos de ella, este, ella también, te digo, al ser hija única. También se vive una dinámica muy interesante en la familia porque tú sabes, ahora que ya sabemos un poquito más de temas de psicología y todo, pues ya entendemos que está el síndrome del hijo único, que trae ahí sus cosas y sus asegúnes. Entonces, pues eso también tuvimos que aprender a vivir con eso, ¿no? Ok. Entonces entras a la secundaria, Ah, secundaria la secundaria número 4, 4. Miguel Alemán Valdés. Ok. Abasolo Y entre Naranjo y Mina, ahí en el mero centro centro, histórico de Monterrey. cerca de donde trabajaba tu mamá. Muy cerca donde trabajaba mamá. Mamá trabajaba en el edificio latino, ahí en Zaragoza y Juan Ignacio Ramón, ahí en el mero centro. Es Juan Ignacio, era toda la calle, la cuadra completa, Juan Ignacio Ramón, entre Zaragoza y Suazua. Entonces, estuvo muy interesante porque en esa época, precisamente donde estuve en la secundaria, yo entro a la secundaria con un año de anticipación, todos mis compañeros eran un año mayor que yo, ¿no? Ujú. Entonces yo entro a la secundaria y pues siempre así como que en el cotorreo y todo el rollo, pero al mismo tiempo muy en mi interior, siempre me gustaron los temas pues más intelectuales, siempre me gustó mucho la historia, leía mucho, este, desde muy niño leía mucho, me preguntaba una vez una persona, ¿cuál fue el primer libro que tú leíste? Bueno, el primer libro que a mí me encantó y todavía lo conservo, por ahí lo tengo, es el libro del cuento del gato con botas, ¿no? Que me Mm. encantaba, ese me lo regaló mi mamá y un compendio de otros cuentos que estaban ahí. Este, Me encantaba, todavía tengo ese libro, ese fue mi Sí. libro, todavía lo tengo por ahí, me encanta, lo quiero mucho. Y luego después pasaron muchos años y obviamente pues a la escuela vas leyendo libros de texto y todo y te vas interesando por otros temas. Entonces yo era de los niños raros que a mí me gustaba ir a las bibliotecas desde muy chico. Yo iba a las bibliotecas a consultar cosas y luego me perdí ahí entre los temas y los diferentes géneros literarios, ¿no? Y me fui enamorando poco a poco de la lectura. De la lectura. Y a mí me pasó algo muy curioso. Yo literalmente me tropecé con la filosofía, literal. Yo un día iba caminando para mi casa, estaba como ¿qué sería? Yo creo que en sexto de primaria, no sé si tenía como 12 años, y me encontré un libro tirado y lo levanté, dije, ah, qué curioso. Volteé para todos lados, no vi que fuera de nadie, lo tomé y pues me lo llevé a mi casa y lo empecé a leer, ¿no? Y lo empecé a leer y lo veía y me tuve que ir a la biblioteca porque había muchas cosas que no entendía y ese libro me fue llevando hacia otras cosas y otros libros. O sea, yo estaba leyendo ese libro y aparte tenía cuatro o cinco Ujú. libros alrededor para entenderle, ¿verdad? A lo que estaba leyendo. Yo tenía 12 años. Y ese libro que leí se llama Así habló Zaratustra de Federico Nietzsche. Ok, desde los Entonces, 12. entonces imagínate a los 12 años, pum, Leyendo darte, Nietzsche. leyendo a Nietzsche, o sea, ya de ahí para el real todo se me hizo bien fácil, ¿verdad? Oye, ¿crees que ese gusto o también pues esa madurez que se te presentó de muy niño, sea porque pues te educaron tus abuelos y tu mamá fue la jefa de la casa? ¿Crees que todo esto te llevó a tener esa habilidad, ese gusto? Fíjate que pasó algo muy curioso, qué bueno que lo preguntas, pero pasó algo muy curioso. Mi abuelo
estudió hasta tercero de primaria. Mi abuela estudió hasta sexto de primaria, nada más. Sin embargo, ellos dos eran, tenían unos gustos bien interesantes, sobre todo mi abuela tenía unos gustos muy interesantes. A mi abuela le encantaba la historia, le gustaban mucho las cosas, y vaya que le encantaba la historia, era chismosísima, cabrón, en buena onda, ¿verdad? Le encantaba el chisme, o sea, plática, contarte historias y todo. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, aprendí la historia de la Revolución Mexicana a través de las narraciones de mi abuela. Aprendí toda la historia y las implicaciones que tuvo la Guerra Cristera en México, que no está documentada en muchos lados, ¿eh? Y en aquel entonces era prohibido hablar de eso. Ujú. Este, a través de las historias que me contaba mi abuela, ¿no? Entonces eso Ok. me fue como que abriendo puertas y me fue eh, abriendo mi mente a otro tipo de educación y de cosas. Y ella me decía, o sea, haz de cuenta que ella me hacía el Inception, ¿no? Me decía, no, es que los romanos y es que los griegos ay, yo decía, pues, ¿qué pedo con los romanos? Yo veía algo en la escuela también un poquito, pero haz de cuenta que, ya sabes, escuela pública nomás están así, una brocheadilla y nomás por encima, ¿no? Ahí por encimita nomás. Pero había temas que me gustaban mucho. Entonces, a mí desde esa época, desde que estaba leyendo a Nietzsche, desde antes de leer a Nietzsche, a mí me dio mucho por estudiar la historia y había temas que me apasionaban. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho la historia de la cultura griega, la cultura romana, cómo los romanos conquistaron económicamente o desde el punto de vista eh, pues sí, del poder, ¿no? De la Ujú. economía a los griegos, pero los griegos los conquistaron a los romanos desde el punto de vista cultural, ¿no? Entonces ahí sí es una inculturación en la cultura grecorromana bien interesante, que ahí te va dando la pauta para ir conociendo mucho de lo que es la historia clásica. Entonces, yo de una manera muy rara, pero tuve una educación clásica muy profunda porque me gustaba mucho, ¿no? Entonces, este imagínate ver un chamaco de 11 años llegar a una biblioteca pública y, oiga, le encargo, por favor, ¿me puede decir si tienen el libro de la crónica de las guerras de las Galias? Se me quedan viendo, ¿qué le pasa a este güey, verdad? Y ahí iba, o sea, y era Ok. lo que leía, me gustaba leer eso. Leía, Pero por ejemplo, los tratados ese, de Herodoto, ok. eso porque a mí me gustaba, ¿no? Pero Pero esa curiosidad, pues te la inculcó tu abuela, entonces. sí, mi Eso. abuela. Mi abuela fue la que tuvo la culpa de que yo estuviera así de loco. No, pero O me sea, gustaba pero mucho, fíjate, pues. o sea, no necesita, hay una diferencia, ¿no? Entre que tener un grado escolar y ser culto. O sea, Es tu bien diferente. abuelita le Mi abuela sí gustaba. sabía leer, claro Ajá. que sabía leer y sabía hacer cuentas y todo, pero luego de repente yo llegaba con mis libros y me decía, a ver, ¿qué estás leyendo? Y me lo quitaba y, a ver, ¿qué es esto? Y se ponía a darle y ya no me soltaba el libro y yo, abuelita, dámelo, es para... No, a ver, vete, ponte a hacer la tarea. Y aquella bien clavada, ¿no? Ok. Bien clavada leyendo la Ilíada, bien clavada leyendo la Odisea, este, leyendo, no sé, muchos libros que me forjaron a mí mucho, ¿no? Te decía, por ejemplo, el Marco Tulio Cicerón, el leer a Horacio, a Homero, o sea, toda Mm, leer, por ejemplo, me empecé a interesar a muy temprana edad por temas filosóficos y empecé con Sócrates, que Sócrates no escribió nada, mucha gente no lo sabe, pero Sócrates no escribió nada. Todo lo que sabemos de Sócrates es a través de sus discípulos, ¿no? A través de Platón y a de través de Aristóteles. Principalmente Aristóteles fue el que documentó muchas de las pláticas que tenía a través del pensamiento socrático y del pensamiento platónico eh, con la escuela de los peripatéticos, ¿no? Que era su forma de instruir a sus alumnos. Y hacía unas largas caminatas y en esas largas caminatas les contaba un montón de cosas. Y algunos de sus alumnos eran los que se ponían ahí a transcribir atrás que. las enseñanzas del maestro. Y bueno, ahí fue como llego a la secundaria y en ese periodo de tiempo en la secundaria, a mí me quedaba muy cerca la gloriosa biblioteca
Fray Servando Teresa de Mier y Noriega y Guerra, que ese Que es el está ahí en nombre el... completo de Fray Servando Teresa de Mier, o mejor conocido cariñosamente como el Padre Mier, ¿verdad? Pero así Ajá. se llamaba el Padre Mier, Fray Servando Teresa de Mier y Noriega y Guerra. Entonces, ahí estaba en la Macroplaza, que me tocó ver desde que la hicieron, la Macroplaza. Ahí estaba la biblioteca central. Au. Entonces, yo salía de mi escuela, de la secundaria, y a veces no me gustaba llegar a mi casa, entonces yo me prefería mejor irme a la biblioteca y irme por hacer mi tarea. Y Ok. después de ahí me iba a casa, a la casa, o me iba a echar un tiro con un huerco gorroso ahí en el río Santa Catarina a rompernos el hocico, o, o me iba a la oficina de mi mamá, dependiendo de cómo anduviera yo de humor, ¿no? Entonces, este, fíjate que eso mismo me fue llevando a ver muchas cosas y a leer muchas cosas. Muy padre, fue una etapa de mi vida de mucho crecimiento personal que mucha gente no conoce y que eso me llevó después a tener pues un criterio diferente sobre muchas cosas, ¿no? Algo que me pasó en esa época que recuerdo con mucho cariño, yo me hice cinéfilo en esa época, porque los jueves yo me tenía que ir a la oficina de mi mamá y en aquel entonces en, en la plazoleta que está entre creo que 5 de mayo, entre Zaragoza y Suazua, que divide al Palacio de Gobierno y al Ujú. Palacio Federal. Hay una plazoletita ahí del Sí. Palacio Federal. Y todos los jueves ahí había, había cine de arte. Ok. Entonces, a mí me encantaba todos los jueves. Yo salía de la secundaria, estaba un ratillo con mi jefa y luego me iba ahí y empezaba la función como a las 6 de la tarde. Y era padrísimo porque era de que llegabas, tú agarras tu silla de lámina así desplegable y la ponías y te ponías ahí, te proyectaban películas. Entonces me tocó ver unas cosas impresionantes. Me tocó ver películas como Casablanca, El ladrón de bicicletas, Los Olvidados de Buñuel. O sea, habría ciclos de cine francés, de cine inglés, de cine judío o israelí, de cine hindú, que me encanta y es muy divertido. Me gusta mucho el cine hindú. Y así es de cuenta que se iban haciendo Ok. ciclos y ciclos. Entonces era como una especie, antes de que estuviera la Cineteca en Monterrey, de que hubiera Cineteca en Monterrey, Lo hacían en el set. lo hacían ahí en ese espacio. Ok. Entonces me tocó ver, por ejemplo, películas tan hermosas como Cinema Paradiso. Estaba muy padre porque alrededor haz de cuenta se ponían los vendedores ambulantes, ¿no? Entonces tú tenías chance de ir te comprabas ahí tu refresquito o tus palomitas y ponías tu silla y órale, ahí te ponías a ver la película, ¿no? Y lloviera, tronara o relampagueara, todos íbamos. Y luego muy padre porque imagínate, estaba bien raro el tema, yo era el único huerco fregado ahí de 12 13 años solo ahí viendo películas y luego de repente se acaban la función y los grandes así, señores fregones, este ahí me tocó conocer mucha gente que estaba metido en el mundo del teatro, de la plástica, Ok. grandes pintores como Sandra Saavedra, que en paz descanse, este, gente de teatro muchos años ahí como Luis Martín, gente muy, muy fregona, que iban ahí a esos lugares y terminando las funciones, se ponían ahí a platicar, ¿no? Ya estaba yo de metiche nomás escuchándolos y viendo cómo estaban debatiendo sus puntos de vista sobre las grandes, grandes películas, y de ahí pues haz de cuenta que agarré también un amor bien interesante por el cine, ¿no? Que todavía conservo, ¿no? Afortunadamente. Conserva. Ok, entonces el gusto por aprender, esa curiosidad, pero también te inculcaron el trabajo y el ahorro. Así es. Así es, yo empecé trabajando. Bueno, tuve muchos trabajillos, pero bueno, ahí van, ¿no? Ahí van, en orden cronológico, ¿sí? Ujú. Fui bolero, vendedor de periódicos, fui ingeniero de refrigeración y empuje, o sea, paletero. Ok. En verano íbamos ahí a las paletas Dumbo, y ahí nos prestaban los carritos y andábamos vendiendo paletas Dumbo ahí en la colonia, ahí en los alrededores. Jugaba béisbol en la liga de béisbol ahí, Independencia. Entonces iba y dejaba mi carrito de paletas y estaba jugando y aparte estaba vendiendo paletas, ¿no? Este, aparte de eso vendí naranjas en la calle,
Yo siempre fui de una familia muy, muy comerciante. Mi abuela siempre andaba viendo a ver qué compraba y qué vendía, porque la verdad las cosas que teníamos que darle para poder completar, ¿verdad? Mi abuelo y mi abuela vendían chicharrón, Ujú. chicharrón, durito, ¿no? Chicharrón duro, en una camionetita y andaban repartiendo el chicharrón por varias partes allá, por toda la carretera, nacional, rumbo allá, rumbo a Villa de Santiago, Belleza. el Álamo, todo eso, y acá por todo lo de Cavazos hasta allá, hasta San Roque. Entonces ahí tenían todos sus clientes. Y los fines de semana me lo pasaba yo también allá en el rancho, allá donde nos vendían el chicharrón en Villa de Santiago. Entonces tuve una mezcla bien interesante entre vida de campo, muy Ujú. padre, y aparte la vida de ciudad. Pero sí, siempre andaba viendo a ver qué hacía, qué compraba, qué vendía, este, haciendo el business, ¿no? Y ya para la secundaria, cuando yo estaba desde la primaria, yo, enseguida de donde yo vivía, había una refaccionaria, la refaccionaria de don Onésimo Salazar, que no creo que me esté escuchando, pero si me escucha, le mando un gran abrazo también a Nono, ¿no? Y No, en esa no. refaccionaria yo empecé, de chiquillo, yo empecé barriendo y trapeando, haciendo el aseo ahí, en la refaccionaria, una vez que lo hiciera. Y yo le decía, dame chamba, no, 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 me no estés jodiendo, dame chamba, hombre, yo barro y trapeo, dame chamba, está bien apestoso aquí, yo barro y trapeo, pues yo ya sabía hacer eso, desde los 12 13 años. Total, está bueno, me dijo, güey, tanto jode, jode, pues total, ya. Y ya me dio chamba ahí, entonces yo barría y trapeaba ahí. Y luego después, ahí mismo, les daba mucha flojera cuando llegué a toda la mercancía. Les daba mucha flojera acomodar todo, toda la mercancía, para vender ahí atrás en la bodega. Entonces me ponían a hacerlo a mí, órale, ponte tú a acomodarlo. Y pues ahí estoy, ¿no? Yo acomodando las cosas. Entonces empecé a entender cómo funcionaba un almacén. Desde chiquillo, desde los 12 13 años, yo llevaba el Cardex de entradas, salidas, existencias. Todos los días yo iba, veía el diario de ventas en el día y yo descontaba de las existencias aquí de mi almacén cuánto habían sacado y lo iba y hacía mis inventarios cíclicos. Yo no sabía que todo eso era control de almacén e inventarios cíclicos. Yo lo hacía porque se me ocurría, porque una vez me faltó y me pusieron como chancla, ¿verdad? Como palo como palo de gallinero, y pues a Ok. partir de ahí me ponía yo a hacer y a contar las bandas y las mangueras y todo el cuento, ¿no? Y ahí estaba Tener tu inventario al tener mi día. inventario al mero pelo, ¿no? Y luego después lo que yo hacía es que yo iba descontando, yo me iba dando cuenta que qué cosas iban acabando y yo le decía al dueño de la refaccionaria, no, no, hay que traer aceite, hay que traer esto y esto y esto. Y me dicen, ¿tú qué, güey? Tú ni sabes. Dice, bueno, pues si no me quieres querer, no me das caso. Y luego de repente faltaban cosas, le dice, güey, pidieron esto que te pedí y no hay, güey. Oye, ¿se ocupa esto? Y no hay. Y luego ya como que él poco a poco fue dándose cuenta que me gustaba eso y ya él poco a poco me decía después. Martín, hazme la lista de lo que falta. Ya, yo me ponía a hacer la lista de todos los faltantes ahí en la refaccionaria y ya se la pasaba a él. O llegaban, me aprendí de memoria los catálogos, imagínate eso. Los catálogos de refacciones, me sabía los números de parte de las piezas, me las aprendí de memoria, ¿no? No, que ocupa una banda de alternador para Dodge Coronet 1972. Ah, sí, cómo no, el APS, quién sabe qué. Me la sabía de memoria, ¿no? De tanto estarlos viendo, me los aprendí. Entonces llegó un punto en que yo le recibía ya directamente a los proveedores. Cuando llegaban, yo les hacía el listado, les checaba todo. Yo checaba la factura a ver si estaba todo bien. Yo le daba, haz de cuenta que hacía todo en papel, pero eran las entradas de la mercancía, acomodo y el despacho. Yo les ayudaba también a los vendedores. Cuando estaban pidiendo algo, yo iba y rápido recolectaba las cosas. Y ahora aquí está, y ellos ya nada más vendían y cobraban, ¿no? Entonces, y todo eso lo aprendí muy joven, o sea, a los, no sé, 13 14 años, 12 13 años, ya hacía eso, ¿no? Y luego en la secundaria, y luego después trabajé en una ferretería haciendo exactamente lo Lo mismo, ¿no? mismo. Ok. Lo mismo. Entonces, pues, no sé, como que ya traía desde entonces la curiosidad, ¿no? Por la parte esta de los fierros y las cosas y las compras y las ventas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero fíjate qué padre combinación, ¿no? La curiosidad, gusto por aprender, leer, estar investigando, y método, trabajo y ahorro, ¿no? Sí, porque toda la lana que yo me ganaba en ese entonces, digo, no te estoy diciendo, no me ganaba una millonada, ¿verdad? Me pagaban bien poquillo. Pero yo todo lo que ganaba, todo, absolutamente todo lo que ganaba, se lo daba a mi abuela para que me lo guardara. Oye, y ándale, y para el banco, y ándale, y dámelo. Y a mí me gustaba porque mi abuelita me juntaba una lana,
Luego íbamos juntos al banco a depositar mi dinerito, ¿no? Ahora ahí está. No, ya juntaste 200 pesos, ándale, vamos al banco. Y vamos al banco a depositar. Luego algo bien padre que hacía mi abuela es que al final del año, si yo tenía, por ejemplo, supongamos un número, yo tenía, por ejemplo, 400 pesos ahorrados al final del año, ella iba y yo, con lo que yo le daba, ella iba y y veía cuánto tenía yo ahorrado en el banco y por decir, tengo 400 pesos, ella me depositaba como regalo de Navidad, me depositaba otros 400 pesos. Ok. Y haz de cuenta que con eso multiplicaba yo mi cantidad de saldo que tienen ahí, ¿no? Entonces, Como fondo de ahorro. haz de cuenta que era como mi fondo de ahorro. Entonces, eso me incentivaba mucho a seguir yo ahorrando. Y fue algo bien interesante porque a pesar de nosotros tener vivir una situación tan precaria, mi abuela me fue inculcando esa cultura financiera desde muy niño, desde muy, muy niño. Entonces, como que siempre tuve esa intención de ahorrar y aparte también invertir mi dinero. Y de Mm, repente compraba, este, pues un paquete de libretas, ¿no? Y vi compré un paquete de libretas ahí con los hermanos Garza a la ferretería y luego me la llevaba a la escuela el día siguiente. ¿Y para qué llevar las libretas? Oh, vas a ver, vas a ver. Está empezando el ciclo. Algún güey se le debe haber olvidado su libreta y yo ahorita se la vendo. ¿Cómo de que no? Y ándale, andaba metiendo libretas y Sí, vendiendo lápices. el business. Pero, Sí, pero es que fíjate, o sea, también a tu mamá le tocó en una época en los setentas quedarse sola y sí, sacar su familia, pues no, si hoy es difícil y que ya se ha hecho varias, se ha trabajado, ¿no? sí, En el tema, pero en esa época pues era muy difícil, ¿no? Ser ella la sí. jefa de familia y quien te educó pues fue tu abuela, tu abuelo, pero Y la crítica social estaba bien gacho, o sea, algo que a mí me hizo ser muy aguerrido desde muy joven, desde muy chiquillo, es precisamente eso, porque la gente no entiende, la gente no sabe y la gente critica. Entonces veían a mi mamá joven, ¿sí? Yo estaba chavo, mi hermano también chiquillo, este, y en los setentas era muy mal visto, muy, muy, muy mal visto una mamá soltera, ¿no? ajá. Entonces mis compañeros eran mendigos, o sea, los chavillos son crueles, son cabrones. En la primaria y en la secundaria no se diga, ¿verdad? Y no, haz de cuenta que a mí no me bajaban de hijo de la señora que vive, que está sola. O sea, le decían más feo, ¿verdad? Ujú. O mucho más feo a mi mamá, ¿no? Entonces, y eso yo no lo soportaba. Entonces, cada vez que alguien criticaba a mi mamá, o le decía algo a mi mamá, o decía que mi mamá era una tal por cual, que porque estaba sola y que porque la habían dejado, no me hervía la sangre y, ay, hijo de su madre, eso me metió en muchos problemas, muchas veces. Pero también a partir de eso, desafortunadamente, pues así era la época y con el paso del tiempo, pues también mucha gente aprendió a respetarme, ¿verdad? Porque sabían que yo no era dejado a nadie, ¿verdad? ¿Tú No, eras, tú eras bullying? No, o sea, a ti te bulleaban por eso. a mí me buleaban, pero al que se atrevía a bulearme le iba como en feria, cabrón. Ok. Como en feria, acababa sin dientes o descalabrado la chingada, pero algo le pasaba a ese cabrón, ¿verdad? Y ahí tu mamá en la dirección. Y yo siempre estaba en la Ok. dirección, siempre estaba en la dirección en la primaria. En la secundaria ya no tanto, en la secundaria como que era más rebelde de que, el desmadre con los amigos y el cotorreo, no, ya no era tanta violencia. Sí, hubo de repente sí, dos, tres altercados ahí con huercos pasados de lanza, ¿verdad? Pero sí, sí fue mucho eso, ¿no? Y el poder encauzar todo eso que tenía yo, todas esas cosas, porque siempre fui muy activo, a través del arte, a través de la música, porque por ejemplo yo aprendí a tocar un instrumento, aprendí a tocar guitarra a los 13 años. Ok. A mí me enseñó a tocar La la guitarra secundaria. Sí, Ujú. Polo Herrera fue el que Polo López Herrera, Herrera López, Polo Herrera López, un gran amigo de él, que después fuimos compañeros en la rondalla, ahí en San Felipe de Mm, Jesús y todo el rollo. Él fue el que me enseñó a tocar guitarra. Y yo era bien obsesivo con ese pedo porque tenía muchas ganas de aprender. Entonces, yo aprendí a tocar la guitarra en 3 meses, pero yo ok, agarré las vacaciones y yo ensayaba, no sé, 14 16 horas diarias la guitarra. Y ok. así fue como aprendí a tocar en un tiempo récord, ¿no?
Pero entonces también el ejemplo de vida de tu mamá, el ser resiliente, ¿no? Eso lo traes ya innato. Pues es que no nos quedaba de otra, o sea, antes no era de que, ay, sí, yo voy a ir a una plática con un psicólogo para hacerme resiliente. No, ahí era madrazos, o sea, ahí era de, no había raje y órale y échale para adelante y pobre a ti que te vaya mal y valora lo que están haciendo por ti y échale ganas y sal adelante tú solo y voy a ver cómo le haces. Si no le entiendes, búscale y búscate a alguien que sí, sí le sepa y júntate para que aprendas y todo el rollo. O sea, fue algo muy complicado, muy difícil porque pues tampoco yo tenía como que mucho de dónde echar mano, ¿no? Sobre todo cuando entras a la secundaria, que se empieza a hacer ya mucho más compleja la carga académica, ¿no? Entonces, eso también me dio de alguna manera mucha autosuficiencia. Yo no necesito, soy una persona, soy muy automotivado, yo no necesito que nadie esté detrás de mí, al contrario, me molesta mucho que me estén a mí, este, queriendo marcar el paso, estar detrás de mí con micromanagement, me molesta muchísimo, porque yo soy así por naturaleza, ¿no? No, yo no Ya. necesito que nadie me esté Ujú. diciendo, ¿eh? Ok. Entonces, esa transición de la secundaria a la prepa. Primero, estuviste en la prepa 15. Cuéntame cómo es que llegaste Mira, ahí. en medio de esa transición, yo estando todavía en secundaria, en 1984 muere mi abuelo. Entonces nos quedamos, pues ya nomás, mi mamá, mi abuela, mi hermano y yo, se hizo más chiquita la familia. Entonces cuando eso pasa, previo a que eso pasara, mi abuela tenía problemas de circulación muy fuertes en una pierna, este, y ella estuvo en cama muchos meses sin poderse siquiera mover. Entonces, quienes teníamos fue antes de que muriera mi abuelo, quienes teníamos que hacer todo en la casa, pues éramos mi hermano y yo a como diera lugar, ¿verdad? Ujú, Entonces, hacíamos de todo, barríamos, trapeábamos, hacíamos la comida, todo, absolutamente todo en la casa lo hacíamos. Y mi mamá, los fines de semana, pues pobrecita, el poco tiempo que le quedaba de descanso, pues ella también hacía lo que podía, ¿no? También ella siempre fue una mujer muy, muy guapa, muy guapa, muy de su casa, muy hogareña, muy dedicada a su familia, muy devota de sus hijos. De hecho, ella, pues nos respetó a nosotros por respeto durante muchos años. Ella jamás tuvo una pareja, siendo una mujer muy hermosa y muy joven, ella jamás tuvo pareja. Entonces, eso también, pues imagínate, eh, me hacía que cuando alguien me la criticaba, pues me hirviera más la sangre, ¿no? ujú, Este, entonces, cuando eso pasa, estoy yo más o menos como por ahí de primero, segundo, secundaria, entrando a secundaria. Luego termino la secundaria. En tercero de secundaria pasa una transformación bien interesante conmigo. Eh, yo tuve un maestro que creo que me marcó mucho para bien, el profesor José Fresnillo, en la secundaria 4. Eh, Era un hombre que era todo un caballero, súper atento, bien inteligente y tenía una vocación de enseñanza impresionante. Y ese hombre me tuvo mucha paciencia, ese señor me tuvo mucha paciencia, y platicaba mucho conmigo. Entonces, él fue un mentor importante para mí durante la secundaria, y él pudo hacer esa transformación, ayudarme a hacer esa transformación en mi manera de ser, allá dejar de ser tan rebelde y enfocarme más en lo que tenía que hacer. Entonces, me cayó el 20 de que ya no era un niño, ¿verdad? Que ya estaba ujú. terminando la secundaria y que tenía que madurar y hacer mejor las cosas porque las siguientes etapas en mi vida, pues, eran muy importantes, ¿no? Entonces ahí se da ese cambio, entro a la secundaria, entro a la prepa y empiezo primero en la prepa, pues mal de madre, ¿verdad? Para empezar voy y me meto a una prepa nomás por seguir a mis amigos y a una chamaquilla que andaba por ahí, mal de madre. Yo ni siquiera quería estudiar ahí en la prepa, en esa prepa yo no quería estar. Mi mamá quería que yo estuviera en la prepa uno. Yo creo que quería que me fuera con mis compas grifos que después iba a conocer en la carrera. No, no sé, ¿verdad? Quería que me metiera a la prepa uno, ¿no? Perdón, a la prepa 2, perdón, la prepa uno no, perdón. ¿En la Ella no prepa quería 2? no quería que me metiera a la prepa uno. Ella quería que me metiera a la prepa 2. Pero muchos de mis compas de la secundaria se iban a meter a la prepa uno y yo estaba, no, yo quiero ir a la prepa uno, la prepa uno. Y otros, los más fresillas, se fueron a la prepa 15 Florida, güey. Eso es O como, sea. o sea, güey. Y yo de güey, yo no le hice caso a mi mamá. Debí de haberme ido a estudiar a la prepa 2 allá el obispado, pero no.
te digo, por seguir a mis amigos y seguir ahí una huerquilla chingada, este, pues me fui a estudiar la prepa 15. Y entrando a la prepa 15 pues olvídate, o sea, joven, guapo, fuerte, carismático. No, no, era un desmadre. Nunca entraba a clases, o sea, y me metí a jugar fútbol americano ahí en la prepa. Para ese entonces yo ya jugaba, me gustaba mucho jugar básquet, jugaba básquet. Y estaba estudiando también taekwondo. De hecho, ya me había ido más o menos bien ahí en un par de torneos. En el básquet quedamos campeones nacionales en la prepa, digo, en la secu 4 en esa época. Este, todo un show con eso. Muy padre la experiencia. Y luego entrando a la prepa, yo te digo, yo estaba en clases de taekwondo. Me fue más o menos bien ahí un par de torneos, quedé en tercer lugar estatal en un par de torneos ahí, en combate. Me gustaba mucho. A pesar de que estoy chaparrón, como quiera, tenía buena flexibilidad y me gustaba tirar trancas. Sí, me daba de manera natural. Entonces entro a jugar fútbol americano y me encanta el fútbol americano porque ahí haz de cuenta que veo una manera de poder desahogarme de muchas cosas, ¿no? Poder canalizar toda mi energía, mucha de mi energía, y y me va súper bien el fútbol americano. Juego varias temporadas ahí en intermedia, y luego después me voy a Liga Mayor. eh, pero para esto, o sea, yo me la vivía jugando fútbol americano, y la escuela, llegué a tercer semestre, llegué con todas las materias bien tronadas y todo. Dije, no, ya, ya me tengo que poner a estudiar en serio, porque el fútbol americano no me va a dejar nada bueno, ¿no? O sea, sí es muy padre y todo, pero digamos que no iba a ser yo una estrella del fútbol americano, nunca iba a jugar en la NFL ni nada por el estilo. Dije, ¿para qué estoy perdiendo mi tiempo, no? Ok. Entonces, en ese entonces es cuando me salgo de la prepa 15 Florida. Y según yo dije, no, me voy a meter en una escuela pues baratona, no, pues para que no cueste tanto, ¿no? Y así es como llego al Cebetis 99, manteniendo la línea de la jodidencia, ¿eh? Escuela de número, prepa de número. Llego, llego al Cebetis 99, y ahí en el Cebetis 99, eh, pues te digo, yo entré pensando que iba a ser una escuela pues baratona, ¿no? Para poder, no, mi manito, la sigo pagando, ya sigo pagando la prepa. La Ahí fue, herencia del Cebetis. ahí fue donde nos conocimos nosotros dos, en el Cebetis, ¿no? Ahí en el Cebetis, ahí me tocó hacer la prepa. Fueron 3 años de prepa. Para ese entonces, digo, también había estado también, es que he hecho muchas cosas al mismo tiempo. Estuve más o menos como 5 años en el pentatlón. Estaba en la banda de guerra desde la secundaria, y en el penta también estuve en la banda de guerra. Entonces, llegué a ser comandante de mi banda de guerra en la secundaria y también en el pentatlón. Fui corneta de órdenes y una bola de cosas ahí. Que también me dio a mí una formación militar muy estricta, que me ayudó también a forjar mucho mi carácter. Entonces, entre fútbol americano, entre la disciplina militar, la formación militar que tuve, y luego aparte también en ese entonces, ya en la prepa, me empecé a acercar mucho a la iglesia. Empecé a acercarme a la iglesia porque yo no tenía el sacramento yo no había hecho mi primera comunión, ¿verdad? Ah, entonces yo solo voy y me acerco, voy ahí a la parroquia del Rosario, investigo, ¿no? So, a ver, ¿cómo está aquí? Catequesis para adultos. Ah, sí, de tal día, tal día. Y yo creo que íbamos los martes en la noche, a las 7 de la noche, todos los martes a las 7. Y pues total, no, pues me meto ahí. Mi catequista se llamaba Rosy. Hoy empiezo y se empieza a abrir en mi mente y en mi corazón un mundo que yo desconocía, ¿no? Un mundo que yo desconocía y que me fascinó, me encantó, o sea, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo la forma en la que me presentaron a Dios, porque yo tenía, digamos que la idea tradicional del Dios castigador, del Dios que te juzga, etcétera, ¿no? Y acá no, acá me presentaron al Dios amor, al El Dios, amor. al Dios que te quiere, que te escucha, que te entiende, que está siempre contigo. Entonces, haz de cuenta que eso me cambió totalmente la perspectiva, y más viniendo de un entorno tan complejo, ¿no? Entonces, hago mi primera comunión, y a partir de ahí jamás, jamás de los jamases
dejo de trabajar en los grupos de la iglesia. Siempre he estado ligado, haciendo algo, cualquier cosa, pero siempre he estado en los grupos de iglesia, ya sea dando catecismo o en liturgia o en misiones urbanas, en los coros, muchísimos años, muchos años de formación en coros, dando pláticas prebautismales, pláticas prematrimoniales. eh, Me tocó ser coordinador de coros en varias parroquias. Me tocó ir muchas veces a participar en los festivales de la canción vocacional, muy famosa ahí en Monterrey. Fuimos como 7, 8 años, muy padre, nos fue muy padre muchas veces. Conocí a mucha gente ahí. Ahí conocí a Federico Carranza, a Loli Cepeda, este, a pues a mucha gente, De mucha gente. veras. Ahí conozco a mi primo, que sin saber que éramos primos, ahí lo conocí, a Panchito Delgado Montalvo, El que, padre que, Panchito. que después Ujú. nos hicimos, él estaba en el seminario, y ahí nos hicimos súper amigos, y él continuó en el seminario hasta que por fin este, se, se, se pudo ordenar. Eh, no, muy padre, en la época de la prepa, ahí fue una época de mucho crecimiento y mucho aprendizaje también. eh, y cultivar otro tipo de amistades, otro tipo de De amigos, ambiente. de ambiente. Oye, pero Sí, entonces también, o sea, esta parte, veo que trabajaste en esta parte de física, ¿no? Con el deporte, taekwondo, el fútbol americano, esa parte espiritual. ¿Qué es lo que te llevó a decir, pues sí le voy a seguir a la prepa, voy a terminar y no darle, no seguirle por esta parte comerciante, de seguirle del business o nada más trabajar? mira, fue en diciembre, tengo bien presente, diciembre de 1988. Yo ya no estaba en la prepa. Y en ese entonces, pues yo quería seguir trabajando, yo quería ser mecánico, ¿no? Entonces, mi abuelo, que en paz descanse, tenía un amigo que era Don Lino Tamés, que era el mecánico que toda la vida, así era antes, ¿no? Le llevabas el mecánico y el mecánico de toda la De toda vida. la vida. Así como Don Ciro Garza, que era el peluquero de mi abuelo, toda la vida. Mi abuelo tenía el mismo pelo que yo y como quiera seguía yendo con Don Ciro, ¿no? Entonces, de toda la vida, ¿no? Entonces, eh, Don Lino Tamés tenía un hijo, tenía un hijo, Don Lino, no sé si todavía vive Don Lino, su hijo se llama Luis Tamés, y este chavo estudió, él es mayor que yo varios años, como unos 8 o 10 años mayor que yo, y este chavo estudió mecánica automotriz en el TEC de Monterrey, y él le ayudaba a su papá ahí en el taller. Ujú. Entonces, Don Lino ya no se dedicaba tanto a la mecánica, prácticamente ya no se dedicaba a la mecánica. Él tenía otra cosa, era comerciante en los mercados ambulantes, vendía carne y barbacoa, una bola de cosas, ¿no? Entonces yo voy ahí al taller de Don Lino y le digo a Don Lino, ay, Don Lino, pues que yo quiero trabajar. Y dice Don Lino, pues yo ya ni me dedico a esto. Dile a Luis, creo que a Luis se le acaba de ir el ayudante, pregúntale a ver si quiere, ¿verdad? Entonces yo voy con Luis Tamés, con su hijo. Le digo, oye Luis, fíjate que pues no estoy ahorita estudiando y pues quiero jalar, quiero pues aprender el oficio de la mecánica. Me dijo, pues está bien, dice, nomás que aquí yo soy muy estricto, ¿eh? Así como papá. Muy estricto. No te voy a tolerar ni llegadas tarde, ni faltas, ni nada por el estilo. O sea, y aquí llueve, trueno, relampaguea, se trabaje. Y no, pues órale. Le dije, órale, va. Entonces yo me meto a trabajar ahí con Luis, por ahí del mes de junio, julio del 87. No, sí, del 87. Y luego, ahí por diciembre del 88, ya llevaba un año trabajando con él. Él tenía la bronca que todos los mecánicos no le aguantaban porque él era muy duro, era muy Ujú. estricto. Entonces todos los ayudantes le renunciaban a los 2, 3 meses y se iban. Yo ya llevaba más de un año trabajando con él y en diciembre lo tengo muy presente. Diciembre del 87, no, del 88, diciembre del 88. Estaba haciendo un frío, pero no manches, estábamos como a 4 o 5 grados bajo cero en Monterrey. Y el taller no era un taller techado, o sea, era un taller a cielo abierto, ¿no? Entonces, habíamos desmontado una transmisión y me pusieron a lavar los fierros de la transmisión, a limpiarlos. Había que limpiarlos con gasolina, sí, quitarles todo y con un cepillo de alambre para quitarles todo el cuento. Entonces, imagínate nada más, a 4 grados bajo cero.
yo ahí abajo de un toldito así nomás, temblando de frío, un frío de la fregada, casi casi cayendo hielo ahí, y ni modo de acercarte a una lumbre, pues estás ahí con la gasolina, ¿no? Y yo con un cepillo de alambre dándole y me empecé a cortar los dedos, como no tienes idea, me empezó a arder y me dio tanto sentimiento, empecé a llorar de dolor. Dije, cabrón, ¿esto es lo que quieres hacer para el resto de tu vida, güey? ¿Quieres realmente hacer esto el resto de tu vida? ¿Quieres dedicarte a esto, güey? ¿Estar aquí sufriendo, sí, güey? Dije, no, ni madres, güey. Yo no quiero sufrir. Así, de esta forma, no. Yo no quiero estar haciendo esto el resto de mi vida. Dije, a la chingada, me voy a meter a otra vez a estudiar la preparatoria. Y ahí fue cuando tomé la decisión de continuar con mis estudios. Ok. ¿Y cómo calificarías esa época de la prepa? Pues yo creo que fue una época de mucho aprendizaje también, llena de muy, muy gratos recuerdos. Yo creo que fue una de las épocas más padres de mi juventud, grandes amigos, entrañables amigos, muchas experiencias muy padres que nos tocó vivir con ellos, todos juntos, contigo, con los compañeros del salón, muchas aventuras, muchas, muchas anécdotas muy graciosas, muy chistosas, cuestiones también muy dolorosas. En esa época es cuando pierdo a mi abuela, que era como mi madre, y nos quedamos pues mi mamá, mi hermano y yo, nada más, nosotros tres. eh, pero en general yo creo que fue una época en la cual pude hacer una reorientación acerca de qué era lo que quería hacer en mi vida y darme cuenta de que yo ya lo sabía, o sea, yo sabía qué era lo que quería y tenía yo muy claro qué era lo que quería, ¿no? Y lo que quería era pues, seguir estudiando, terminar una carrera y seguir caminando en ese sentido, ¿no? Este, en esa época fue cuando también me gustaban mucho los idiomas, entonces de manera, de manera empírica yo me puse a estudiar inglés, ¿no? Bueno, para esto, cuando yo estaba en la primaria, yo me gané una beca y estudié 3 años inglés en el colegio Cambridge, que después desapareció, que estaba ahí, Cambridge. lo tumbaron para hacer la macroplaza, imagínate nomás cuándo fue esa madre, hace un chingo de años. Estudié 3 años ahí en el colegio Cambridge y eran puros maestros, muy fregones, y ahí haz de cuenta que era el inglés británico, 100%, o sea, estaba muy cabrón. Y ahí Así fue que, donde aprendí, donde tuve las bases y después ya le seguí ya por mi cuenta, ¿no? Entonces ya cuando entré yo a la secundaria, pues yo ya sabía inglés, ya más o menos, ¿no? Estaba como a nivel intermedio. Y luego ya entrando a la prepa, pues tú te acordarás que en las clases de inglés siempre me exentaron en las clases de inglés. Pero no era algo como que yo anduviera ahí faroleando a todo el mundo. Ay, mira, yo sé hablar inglés, ña, 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 ña. O sea, era algo para mí, yo lo hacía por mi gusto, porque a mí me gustaba, ¿no? Igual nunca ando ahí diciéndole a todo el mundo, ay, sí, me gusta un chingo, sé mucho de filosofía. No me gusta andar así faroleando, ¿no? Son cosas que son mías. Y la parte de la literatura, la poesía, que también me gusta mucho escribir poesía. Hace varios años que no escribo, pero me gusta mucho la poesía, los cuentos que he escrito, todo eso. Son míos, son para mí. Y tengo mi libro ahí de poemas que son míos, ¿no? Y no tengo intención de publicarlos todavía. A lo mejor postmortem, una edición postmortem que mis hijos los publiquen, no sé. Pero fue una época de metamorfosis, de cambio, de, de entender cuál era mi lugar en el mundo y hacia dónde quería ir. y es que si te fijas, muchos podrían decir con tu historia que podrías estar pues en otro lugar, ¿no? O pues ser el hijo mayor, te quedaste sin tu figura paterna, pues desde los 5 años. Te educaron tus abuelos. Pero podrías haber estado y luego tan inquieto y peleonero y podrías estar en otra historia, ¿no? Sí, Dedicarte a otra cosa o haberte eh, hecho descarriado, de vicios que no, o sea, que no con malos amigos. tuviste. ¿Cuál fue la diferencia? El ejemplo Que, de mi abuelo, ok. mi figura paterna fue mi abuelo. O sea, yo no es que no haya tenido una figura paterna, claro que tuve una figura paterna. Mi figura paterna fue mi abuelo y estuvo conmigo hasta los 12 años, ¿no? Ujú, Y el ejemplo de mi abuelo, el ejemplo de mi abuela, el ejemplo de mi mamá,
Mi abuelo era un hombre, hijo de su madre, la persona más serena que he conocido en el mundo. No manches, o sea, tenía la paciencia de un santo, o sea, San Francisco se desesperaba a comparación de cómo era mi abuelo. Ah, impresionante, impresionante. Súper mesurado, una templanza, el hombre más honesto que he conocido en mi vida. Eh, de ahí es donde sale todo eso, de ese ejemplo, ¿no? De ese ejemplo de vida con mi abuelo, con mi abuela, con mi madre, por ejemplo, súper dedicada. Y no te voy a decir que no, o sea, mi abuelo se tomaba una cervecita de vez en cuando, no más. Jamás en mi vida lo vi borracho, nunca. Yo nunca vi a nadie en mi casa, nunca los vi borrachos. Sí veía que se tomaba una cervecita de eso para ver el juego de los sultanes, o mi abuela cuando se ponía a ver las corridas de toros, ¿no? La función, la, la, mi abuelo, la función sabatina de box, se sentaba acá en su silla a tomarse su carta blanca y a ver el box, ¿no? Yo me juntaba, o sea, toda mi vida fue eso, ¿verdad? Junto con él, escuchar el béisbol en el radio, escuchar a los sultanes por radio porque no lo transmitían por televisión, aparte ni televisión teníamos. Este, ya después, pues, ver la televisión en blanco y negro, ver los domingos de toros con mi abuela. Ellos fumaban y se echaban de vez en cuando sus cervecitas, pero por ejemplo, mi mamá no fumaba delante de mis abuelos. Mi Ya mamá será no la tomaba. costumbre, ¿no? Mi mamá no tomaba Nunca. delante de mis abuelos. No, nunca. En Mm, diciembre, en las fiestas de diciembre, Navidad, le pedía permiso a mi abuelito y él le hablaba de usted, a mi abuelo. ujú. Le decía, papi, ¿me da permiso de tomarme una cerveza? Sí, mijita, tómese una cerveza, mija. Y mi mamá se tomaba una cerveza y tan tan. O sea, entonces yo creo, yo crezco con una educación de los 50, ¿sabes? Como porque a mí me Ujú. educaron como educaron a mi mamá, ¿no? Ajá, Mis abuelos así me educaron, pero también vivo en la revolución del desmadre de los 70s y los 80s, ¿no? Entonces yo creo que eso fue de alguna manera, lo que me dio a mí las bases para poder, pues, ser de alguna manera como soy, ¿no? O sea, he estado en contacto con gente de todo tipo, de todos tamaños, colores, sabores, credos, nacionalidades, este, de todo, ¿no? Preferencias sexuales, de todo, absolutamente todo, ¿no? Y eso me ha hecho muy tolerante, ¿no? Y conozco bien la condición humana. He tenido oportunidad de estar muy de cerca con mucha gente de muchos extractos sociales. Y también, pues eso yo creo que eso y el ejemplo de mi casa, mi mamá, mis abuelos, y el estar siempre, creo que muy, muy, muy cerca, agarrado de la mano de Dios. Yo creo que eso es lo que me ha es lo que. ayudado a estar a buscar siempre como que tener mi norte, ¿no? Siempre, ¿no? Ok. ¿Dónde estudias tu universidad? Yo empiezo a estudiar ingeniería en, en el Instituto Tecnológico de Nuevo León. Ahí se estudiaba, era tronco común todas las ingenierías, yo estaba estudiando para ingeniero metalúrgico. Y luego se pone la cosa color de hormiga ahí en la escuela porque hay una toma de ahí de la universidad, la sociedad de alumnos No, la toma y corren al rector. Se hace un reverendo hacer desmadre, una huelga, sí, sí, me pero acuerdo. gacho, gacho. Y ahí pierdo pues casi un año y medio, dos. Entonces, en ese entonces tú ya estabas estudiando en la Universidad Mexicana del Noreste, estudiando administración. Y pues yo quería terminar mi carrera ya, lo que fuera, pero ya, güey. Porque a mí ya. La verdad es que ya me quería casar, ¿verdad? La verdad, ya me quería casar. Entonces, me salgo, ya iba más o menos como en quinto semestre. A partir del sexto semestre te ibas a estudiar la especialidad en metalurgia a Saltillo, allá al Tecnológico de Saltillo. Entonces yo decido salirme porque ya perdí año y medio ahí y ya no quiero perder más tiempo, entonces me meto a estudiar en la gloriosa Universidad Mexicana del Noreste, ¿no? Aprender a hacer ahí sin recursos, entro sin recursos a esa escuela. No tenía yo manera de pagar la colegiatura muy alta. Y me acuerdo perfecto que yo siempre sin complejos, no fui, toqué la puerta y
¿Y dónde está el rector o qué? Así, ahí en las oficinas, no, pues ahí está en su oficina. González Arechiga. Oiga, ¿y habrá manera de que platique conmigo? ¿Tú eres alumno de la escuela? Le dije, no, pero puede ser que sí sea, ¿verdad? Así le dije a Josefina. Luego me dijo la licenciada, ya ves que era bien, bien curioso, así como que súper así, súper, eh, diplomática, Diplomática, muy, muy amable. muy así, ¿no? Dice, permíteme un segundo, voy a ver si el ingeniero te puede atender. Oye, sale, y me dice, sí, adelante. Y yo llego y entro a la oficina del ingeniero, que era una cosa, era como transportarte a otro mundo, así era una oficina llena de libros por todos lados. Hasta en la mesa. Por Hasta todos en lados, libros en su la- escritorio, en su mesa, por todos lados, y una cámara fotográfica por acá, y una pintura por aquí, y un libro que estaba escribiendo él por acá, y su computador por acá, y su diario por ahí también, y su agenda. No, 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 o sea, te dabas cuenta a leguas que acabas de entrar al recinto de un sabio, o sea, impresionante. Muy, muy cañón, planos por aquí, por allá, este. Y me acuerdo que yo le digo, oye, ingeniero, mire, mi nombre es Martín Gracida, le cuento un poco cómo está mi historia académica y le digo que tengo yo mucha necesidad de seguir estudiando. Le dije, pero yo tengo un problema, yo no tengo los recursos para poder estudiar en la universidad. Y él me dice, ¿pero quieres estudiar? Le dije, sí, sí quiero estudiar. Dice, muy bien, vamos a hacer un trato, güerito. ¿Qué te parece si tú estudias y yo hago como que no te cobro? Le dije, órale, pero ¿cómo le hacemos? Dice, ahorita lo arreglamos, vas a ver. Luego le habla a la maestra, ¿no? ¿Quién era? ¿Josefina? No, ¿quién era la otra? La directora de De DAE era esta Cristina. Cristina, Cristina. Cristina Me, Torres. no me acuerdo bien. Cristina Torres, sí, Cristina. Y le dice, Cristina, ayúdame por favor, ve aquí con el güerito, ayúdale, dale la documentación, que llene sus papeles. Él va a entrar ahora en el ciclo escolar, que ya va a empezar, ahora en agosto. Va a estudiar, ¿qué vas a estudiar? No, pues administración, y dije, pues fue lo primero que dijimos, ya, ¿no? Y sí, me gusta mucho la administración, dije, órale, va, administración. Dice, vamos a darle ahorita una beca al 80% y vamos a ver cómo le va, a ver si la mantiene o si la quitamos. Así, güey. A nadie le van esas becas en la escuela. Sí, Y así fue como entré. sí, sí. Y es el lema de aprender a hacer, ¿no? Tuvimos una formación Muy integral, ¿no? O muy sea, integral. teníamos la gran ventaja de que era una escuela muy pequeña, éramos pocos alumnos, pero el sistema que tenía la escuela y los planes de estudio era exactamente igual que el TEC de Monterrey. Y eran los mismos maestros que daban clases en el TEC de Monterrey. Sí. Y el mismo plan de estudios, ¿no? Porque eran eh, la currícula que nos Era dieron, igual, sí, era vimos igual, era igual, igual de de complejo también. psicología, de derecho, de economía, Sí. de muy, muy No, estaba completo. cañón, estaba De muy cañón. contabilidad, Contabilidad, yo vi, o sea, contabilidad vi toda la carrera. finanzas. Hasta el último semestre vi contabilidad y al final me di cuenta que estaba mejor preparado que muchos colegas que estudiaron en otras escuelas, no voy a quemarlos, ¿verdad? Obviamente que estudiaron en otras escuelas, ¿verdad? Que estudiaron contador público en otras escuelas, yo tenía mejores bases de contabilidad, de economía, de finanzas, Mercadotecnia, mercadotecnia, derecho, que era una cosa ah, impresionante. Llevamos derecho, toda la carrera llevamos derecho, historia también había, historia sí, también, recursos ajá, humanos, cómo me gustaban las clases, se llamaba Civilización uno y 2 civilización con el uno y maestro 2, Raúl, Raúl. Raúl Garza. Y también te acuerdas que iba la Tucita a contarnos cuentos ahí en el Sí, 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 es auditorio, que en la, había arte. había actividades culturales muy fregonas. Cada semestre había la semana cultural y llevaban grandes personalidades a que platicaran con nosotros. Nos tocó que nos diera en aquel entonces todavía no existían los TED Talks, ¿no? Pero Sí, no, era como si fueran los TED Talks. Nos tocó ver ahí a Julio Prieto, el gran chilista.
Nos tocó Sí. que nos diera una ponencia él. Y eran pláticas bien padres porque él daba la ponencia de 1 hora, 2 horas, y luego después había un diálogo con ellos, con esas grandes figuras. Había un diálogo de 1 hora, 2 horas que te quedas ahí todavía platicando con ellos, preguntas abiertas. Y no, 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 nos tocó, pues tener a mucha gente, ¿no? A Dionisio Garza Sada, a grandes, grandes empresarios ahí. Este, nos tocó también, a mí me tocó también una ponencia con don Roberto González, este, Con los con, Clarión con los también. Clarión, con Benjamín Clarión, con Fernando Clarión, Eh, con, con los grandes directivos de Alfa, de todas las empresas de Alfa iban a darnos pláticas ellos. No, no, fue una cosa impresionante, impresionante. Nos dio unas tablas fregoncísimas, una seguridad. No, no, era muy cañón, es una universidad que es irrepetible, ese modelo es irrepetible. Va a ser muy difícil que vuelvan a confluir esas cosas tan especiales que nos tocó vivir en esa escuela, ¿no? La sí. cercanía con los maestros. A mí me daba clases, nos daba clases de filosofía Daniel, el director financiero de la casa de bolsa Fina Value. Era ese De güey, finanzas, no de filosofía, de finanzas. finanzas, de finanzas, perdón. Se me fue con Fina, Fina Finanzas, Filosofía. Nos dio las clases de seminario de finanzas el profe Daniel, que es el director financiero de la Casa de Bolsa Fina Value. Las clases de recursos humanos que llevamos pues, con la maestra Marta Meléndez, ¿te acuerdas? Marta Méndez, Marta era directora de de recursos humanos Cemex, ¿no? de Cemex, o sea, no manches, o sea, unas Eh, personalidades acá, el de ¿cuál doña mercadotecnia era el de chingona? mercadotecnia de Soriana. Pepe Garza Treviño, director de mercadotecnia de Soriana, fue el que nos dio clases de Sí, o sea, mercadotecnia. casi, casi pagaban por dar clases. Sí, 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 sí. No, no, pero te digo, ahí los profesores estaban muy cañón, muy cañón. Ahí los maestros, yo creo, el, el, el- el más chimuelo mascaba rieles, el más pendejo era el hambrista, y el más pelón se hacía trenzas. O sea, no, estaba muy cabrón. Ah, muy, muy cabrón, muy cabrón. Y cada clase que te daban, te la daban, no era nada más la pura teoría, te daban casos de la vida real de situaciones que estaban pasando en ese entonces, en ese momento, ¿no? Entonces, el profe Melesio también, muchos, El de muchos maestros, economía. muchos, muchos maestros a los cuales les guardo mucho cariño a todos ellos. Este, no, no, una cosa muy, muy, muy fregona. O sea, esa Y escuela, son esas escuelas que te marcan, ¿no? te marcan. Luego estudiaste tu maestría en el TEC, ahí, Sí, algo bien interesante. Yo siendo licenciado en Administración de Empresas, en NEMAC, que era donde yo trabajaba, convocan a becas para empleados, ¿no? Dice, pero hay puras becas en ingeniería, güey. Entonces, si quieres estudiar en el TEC, becas de ingeniería. Dije, madre santa, ¿y ahora cómo chingado le voy a hacer? O sea, dije, no, pues órale, o sea, ni modo. O sea, había becas para maestría en ingeniería. Y pues ándale, que me preparo y todo el rollo, y voy y presento el examen de admisión. Y éramos como 15 chavos, puros ingenieros, yo era el único licenciado de NEMAC, que fuimos y presentamos en esa generación el examen, y de todos los que presentamos pasamos cuatro. El examen de admisión del TEC, pasamos cuatro. Y ahí hago mi maestría en sistemas de calidad y productividad en el campus Eugenio Garza Say en el TEC de Monterrey, con un promedio de 98.9, cabrón. ¡Oh! En vez de Ah. ser ingeniero. ¡Oh! Manos les faltaron a los ingenieros. Y me ¿Y fue, me fue muy cómo, bien. cómo entras al mundo de las compras? Precisamente ahí, precisamente ahí, eh, yo estaba trabajando en área técnica, en el área de producción, en el área de fundición. Yo estuve también trabajando
como empiezo en la industria como ayudante general en una fundición de cobre y luego después en esa misma fundición de cobre soy primero trefilador y después soy hornero, y después soy supervisor y luego me voy para Nemak, me invitan a aplicar una vacante allá en Nemak y voy y aplico la vacante y después de ciertos filtros, ciertos exámenes y todo ese rollo, pues paso todos los filtros y todos los exámenes y entro al área de producción como supervisor de fundición ahí en Nemak. Y después de un tiempo de estar trabajando en el área de fusión, se va por ahí el comprador de materias primas senior, que estaba como 5 niveles arriba de lo que yo estaba, ¿no? Se va de la compañía y yo tengo la osadía, como siempre, ¿no? El desenfado y la osadía, voy, así como fui a hablar con el rector, ¿no? Pues se me hizo fácil, fui y hablé con el director de compras en ese entonces, de abastecimientos, el ingeniero Jorge Rada, que, al cual le mando un abrazo. Ese hombre fue una de las personas que también me marcaron mucho y me ayudaron a hacer lo que hoy soy, me ayudó a cambiar mucho mi vida, esa oportunidad que él me dio de trabajar en el área de compras, ¿no? Yo trabajaba en fusión y voy y le digo, oye Jorge, pues ya se fue Rogelio Gobea se llamaba el chavo. Le digo, y pues yo quiero participar. Me dijo, "Achis, ¿y a poco? Pero aquí se tiene que hablar inglés. ¿Y hablas inglés?" Le dije, pues sí, sí hablo inglés. Y Of que course. empieza, y que empieza así en calor, me empieza a hacer una entrevista ahí en calor, preguntando un montón de cosas. Y hoy, pues todo le contesté. Me dice, ok, mira, vamos a hacer esto. Te voy a dar chance, vas a estar 3 meses a prueba. Si en esos 3 meses me convences, te quedas. Si no, te regresas a fundición como supervisor. ¿Va? Dije, órale, va. Y a la segunda semana me mandaron a Estados Unidos a hacer una auditoría de procesos con un proveedor, que era el principal proveedor que teníamos nosotros. Entonces se llamaba Huron Valley. Pure Ah, Valley. fue en, en Anniston, Alabama. Allá fui a hacer la auditoría en Anniston, Alabama. Estuve 3, 4 días por allá. Me fue bastante bien. Y así fue, así empecé en el área de compras y a los 3 meses, pues pasé todas las pruebas y la principal prueba era aguantar a mi jefe y la pasé. Este, Aguantar a mi jefe. aguantar la presión. Tú sabes de quién estoy hablando. Me estás escuchando, sabes de quién estoy hablando. No, me ayudó muchísimo. Aprendí muchísimo ese compa. Y bueno, pues Jorge, que era el director de compras, después me mandó a hablar a su oficina y pues me dio la noticia, ¿no? Que me iban a dar el puesto de comprador de materias primas senior. Yo, la verdad, yo pensaba que me iban a dar el puesto, pues, como auxiliar de compras, una cosita, ¿eh? Y no, así de buenas a primeras de ser supervisor de fusión, brinqué como 5 niveles en la organización hasta comprador de materias primas senior. Y en ese entonces, pues para mí fue un parteaguas en mi carrera. Así fue como empecé en compras, ¿no? En la parte de compras y abastecimientos. Y fue un parteaguas totalmente en mi vida y en mi carrera, este, que me ayudó muchísimo y me llevó a ser lo que hoy puedo ser, ¿no? Eh, en temas familiares, pues tú sabes, todos nosotros recién casados, ¿no? Y económicamente no nos iba muy bien, que digamos, pues, recién casados, ¿no? A nadie le Apenas va, empe- No, a pues nadie, apenas empezábamos. a nadie le va muy bien, ¿verdad? Pero eso fue lo que me ayudó con trabajo y esfuerzo y ahorro y con Pero poco. también Sí. ahí ¿a qué le hablas? ¿A qué le dices, perdón? No ir bien, sino si tuvimos la posibilidad de estar adquiriendo nuestro patrimonio, Ah, de sí, por aprender, supuesto. de viajar, de estudiar, Por supuesto, ¿no? me fue súper bien, o sea, súper, súper bien. A partir de ahí, te digo, a partir de que tengo esa oportunidad de entrar al área de compras, y luego después ahí empiezo como comprador de materias primas senior, y en ese entonces, para que te des una idea, yo solo compraba 75,000 toneladas de aluminio al mes. 75 75 o mil. 1000. 75,000 toneladas Te de vas a- aluminio. Yo hacía la coordinación de los embarques y con los proveedores y conseguir los contenedores y en ese entonces, después de que ya me andaba volviendo loco yo solo,
me empezó a ayudar la gente de tráfico ahí, este, Pepe, Don Jacinto, toda la banda ahí, me empezaron a echar la mano, a Alex, a las cuales les aprendí, Pepe Rendón, les aprendí muchísimo, Jacinto González, todos ellos, les aprendí muchísimo y de ellos fue donde aprendí la parte, todo lo que tiene que ver con import, export, agentes Mm, aduanales, fracciones arancelarias, todo eso lo aprendí sobre la marcha, con lo que ya traía yo de la escuela, pero ahí lo aprendí realmente cómo funciona, ¿no? Con ellos. Y a partir de ahí empezó mi carrera en la parte de abastecimientos de una manera muy, muy mm. acelerada. ¿Y cuál consideras que fue tu mayor reto en esos inicios? Mi mayor reto, creo que sin lugar a dudas, fue el poder asimilar toda la carga de trabajo que tenía que tener. Yo llegaba a la planta a las 6 de la mañana, me iba a mi casa a las 12 de la noche, a veces hasta más tarde. Trabajaba sábados, domingos, o sea, fue dedicarle muchas, 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 muchas horas. Al grado tal de que, para que te des una idea, cuando yo dejé esa posición, me moví después, entró Thomas Kelly, que también le mando un abrazo, también alguien que marcó mucho mi carrera profesional con su ejemplo y con su, igual que Jorge, con su ejemplo y con su profesionalismo. Me dice Thomas, eh, oye, necesito que me ayudes en el almacén porque vamos a tener que hacer unos cambios. Este, En ese entonces el encargado de almacén lo tenían que mover a otra área y me dijo, necesito que tú te quedes con el almacén de materias primas y patios. Le dije, pues, órale va. Y empecé como jefe de almacén de materias primas y patios. Era un huerco, o sea, yo tenía 27 años y ya tenía 4 supervisores y tenía como 300 personas que me reportaban, o sea, era una cosa de locos, o sea, de locos, ¿no? Pero no me dio miedo, o sea, la verdad nunca he tenido miedo al trabajo, la verdad, no, gracias a Dios, no. Y eso me ayudó a madurar muchísimo. Y después de eso, te digo, cuando yo me voy para el almacén, me doy cuenta que yo me salgo de esa área y tienen que contratar a 2 personas para que suplan el trabajo que yo hacía. Y luego después esas 2 personas se van y tienen que contratar a otras. Para no hacerte el cuento largo, al año, lo que yo hacía yo solo lo tenían que hacer 3 o 4 personas. Así de ese pedo. Ok. Pero sí, tú eres, necesitas estar muy ocupado, hacer muchas Sí. cosas al mismo Sí, tiempo. sí, sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Si no estoy haciendo 3 o 4 o 5 cosas al mismo tiempo, me aburro, me desespero, siento que no estoy aprovechando el tiempo y no es ansiedad, o sea, es que siempre he sido así. Este, Nada menos ahorita, estoy trabajando por una compañía como responsable de compras de esa planta. Y aparte también estamos con la parte del Business Advisory, todo lo que andamos haciendo con Sinergia. Y aparte de eso también soy coach. Tengo varias personas a las cuales les doy, Pero, les doy, les doy coaching. a ver, Mande. vamos por partes. A ver, ¿Cómo le das, o empiezas en de dar, pues, asesorías o entrar en este mundo del coach, y, de la, del coaching? del business advisory. Fíjate que yo llevé varios cursos ahí estando en NEMAC de planeación estratégica, de Hoshinkanri, Balance Scorecard, alineación de resultados, orientación a la calidad, auditor interno. En aquel entonces se llamaba QS 9000, lo que hoy es el IATF, ¿verdad? Ujú, Entonces todo eso me fue preparando y teníamos nosotros un vecino que él de repente lo cambian de posición ahí donde estaba trabajando y de ser un técnico de servicio lo hacen gerente del área de servicio. En donde él trabaja para una empresa farmacéutica, más bien especialista, representante farmacéuticos y de equipo médico. Y entonces me dice, oye, compadre, fíjate que estoy batallando acá. Y le dije, a ver, deja ver de qué se trata.
Luego ya empezamos a ver, le digo, ah, mira, es que aquí tienes que aplicar esto y esto y esto, tienes que poner indicadores, tienes que hacer esto, definir trabajos, tareas, poner objetivos. Dices que no le sé mucho este rollo, ¿qué onda? ¿Me tiras paro? Dije, órale, va, sí, va. Entonces yo empecé a aplicar todo lo que yo ya sabía, yo ya estaba haciendo. Le empecé a ayudar a él ahí en su departamento, en el departamento de servicios, y y empezó a trabajar con él. Y luego hacemos su tablero de indicadores y todo el asunto. Tengo juntas con su equipo de trabajo y todo. Y luego dice, oye, me pidieron los ingenieros que le presente mi plan de trabajo y pues les quiero presentar esto. ¿Por qué no vienes a ayudarme con la presentación? No, órale, va. Oye, pues voy, oye, yo sin saber qué pedo, o sea, voy llegando yo, oye, este vato me aventó al borde de directores, o sea, sí, de chingazo, me avienta ahí con el borde de directores, puro señor, no, 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 acá bien, súper hábiles para los negocios y la fregada, tienen un montón de negocios también aparte de ese, eran tres hermanos, cuatro hermanos, pero el borde de directores eran los tres hermanos. Ahí está el otro desacomplejado, loco. Sí, mira, le hicimos así y acá y yo presentándose la presentación y todo el rollo. Oye, pues termino de hacer la presentación, le explico cuál es el plan de trabajo y todo el asunto. Luego dicen, oye, pues eso está muy bien. Dice, oye, ¿y no te gustaría, cómo le tendríamos que hacer para que implementáramos esto mismo que hiciste en el departamento de Oscar en toda la empresa? Dije, pues tengo que tener juntas así, 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 y hacer un plan de trabajo. Deme chance de hacerle una propuesta. Me dijo, ándale, hazme una propuesta. Muy bien, está bien, hazme una propuesta. ¿Y cuánto va a ser de esto? Yo, ay, güey, pues esto se cobra, güey. Oh, el Dice, sí, sí, con... sí, pásame la cotización de esto que ya hiciste de esta consultoría que ya le diste aquí a Oscar, y seguimos con el plan de trabajo. Y así empecé. En el tema, en el 98 empezamos con este tema. Y empecé con el departamento de servicio y luego me seguí con todas las demás áreas, todas las áreas, le dimos vuelta a todas las áreas, estuvimos un rato y luego después también me invitaron a ser parte, fíjate, ahorita te pones a pensar y dices, qué increíble, a los 28 años era consejero del board de directores de esa empresa, a los 28 años. Y veíamos, llegaban casos, oye, fíjate que nos están invitando a participar en este negocio, es una inversión. ¿Tú qué opinas? A ver, échalo para acá, déjame revisarlo, déjame verlo, déjame ver de qué se trata y a ver cómo están las ventas y cómo está todo. Ya haz de cuenta que yo hacía los due diligence sin saber qué era eso y yo lo estaba haciendo, Tú, ¿verdad? o Ya, de manera sea, empírica y 28 preguntando, sí, años físicos, pero mentales yo creo que... como 60 yo creo, como 60 por todo lo que ya o sea, pero los ingenieros lo vieron. Ellos fueron los que primero me vieron, los que me vieron y se dieron cuenta, ¿no? Y ellos me lo decían, dice, lo que pasa es que, pues tú estás chavo de edad, dice, pero pues tú estás a la altura de nosotros en criterios, en forma de ver las cosas. Y estuve con ellos, yo creo que un par de años trabajando con ellos. Y después con otras empresas que ellos me fueron recomendando. Y así empecé, o sea, así empecé con este tema del Business Advisory desde el 98, o sea, entonces échale cuenta ya cuántos años llevamos en este rollo, ¿verdad? 26 años, 26 años. ya 26 años en este tema. Por eso Y a decimos veces lo hacía que por temporadas y a veces eran proyectos grandes y proyectos chiquitos, pero siempre, 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 siempre. Y y bueno, pues tú has estado participando con este tema conmigo desde entonces, ¿no? Hemos estado trabajando en este tema juntos. Y hasta que en el 2020 dijimos, no, pues ya a crear sinergia, ya no lo quiero seguir haciendo como una persona física, sino ya vamos a hacerlo ya como una empresa moral, ¿no? Y así es como creamos Sinergia en el 2020. En plena pandemia, ¡oh, su pinche! para conseguir En cita en el plena SAT. pandemia, no, no, no manches. Dijimos, de aquí En la nomás hay para notaría. arriba, de aquí nomás hay para arriba, no puede haber para abajo, está muerto este pedo. De aquí para arriba nomás, ¿verdad? Y así fue como empezamos. Y en el tema del coaching, yo me acuerdo que mucha gente siempre te ha pedido o ha llamado para pedir consejo o dar otro panorama, otra visión de sus problemáticas.
Sí, fíjate que eso ha sido algo muy curioso. Es, esto es algo que como que yo me di cuenta de que tenía, pues no sé si llamarle don o talento, no sé. Desde que estaba en la secundaria, había mucha gente que se me acercaba a pedirme consejo. En la prepa también. Entonces, desde mucho antes de andar metido en este temas empresariales y todo el rollo, me tocó ese tema de que había mucha gente que se me, que se me acercaba a pedirme consejo, ¿no? Entonces, eso lo estuve haciendo durante muchos años. Muchos años estuvimos haciendo ese tema. Y la verdad fue que eso me fue llevando poco a poco a este tema, ¿no? Y obviamente también con varios diplomados que estudié por ahí, en uno muy interesante que hice de desarrollo de habilidades directivas en la Universidad de Anáhuac. Ahí vimos un módulo completito de coaching y me encantó. Dije, oye, pues esto está bien padre. Ahí aprendí la técnica de cómo hacer bien lo que ya estaba haciendo medio mal, ¿verdad? O sea, ahí aprendí ya bien las técnicas de cómo hacerlo. Y y bueno, pues ya de ahí, ya de una manera mucho más, ya súper formal, ya con método, ¿no? Y posterior a ello, hago un diplomado, una especialización en una certificación en coaching a nivel internacional en el TEC de Monterrey. Y ya desde entonces ya le empezamos a dar precisamente en el 2000, ¿qué fue? 2019, ¿no? 2020. En 2019 empecé, en el 2020 terminé de hacer mi certificación en coaching, eh, coaching ejecutivo y de Desarrollo equipos. alineación y desarrollo de equipos de trabajo. Así es. En tu experiencia, ¿tú qué recomendación le darías a las nuevas generaciones? Pues Estudien, no lo es... primero es que ahorren, güey, porque no les va a alcanzar para ni madres después. Que No, ¿a qué te estudien, no refieres? estudien, que emprendan, no emprendan. Mira, yo creo que el estudio es básico, o sea, no solamente la parte académica, sino también la parte formativa, ¿sí? No solamente la parte de agarrar una carrera que te da estructura, te da una manera de hacer las cosas mejor, no solamente en eso, sino que seas curioso, que te apasione algo y que no nada más lo veas por encimita, sino que si algo te gusta, que te metas y lo indagues y te metas a profundidad a conocerlo realmente de fondo, ¿no? Eh, y ser muy curioso, tener siempre ese apetito por el conocimiento, esa hambre por ser eh, mejor cada día, ¿no? Y sobre todo lo que te va a dar eso, lo que realmente te va a llevar a eso, a ese punto, es tener humildad, o sea, el entender, ¿no? El entender que tenemos que ser humildes para saber que no lo sabemos todo, que siempre va a haber más cosas que tenemos que aprender y más cosas que tenemos que saber. O sea, dicen por ahí que en la historia la, la soberbia antecede a la caída, ¿no? La arrogancia antecede a la caída, ¿no? Entonces lo vemos en infinidad de ejemplos, ¿no? Le pasó a Napoleón Bonaparte, le pasó a Hitler, le pasó a todos, ¿no? La soberbia, la soberbia, el creerte infalible y creer que te la sabes de todas, antecede a la caída, ¿sí? Entonces, en el momento en el que piensas a sentir que lo sabes todo, que te crees todo, yo creo que ese es el momento en voltear hacia el cielo, ¿no? Y ver hacia arriba, ya sea que creas o no creas en un Dios o en una fuerza mayor que tú, pues nada más ponte a pensar el tamaño que eres en el universo, o sea, no somos nada, o sea, decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas, ¿no? Somos una minúscula isla, un puntititito azul en medio del gran vasto universo. Eso debería ser suficiente para darnos cuenta de que no tenemos por qué creernos que somos la gran cosa, ¿no? Muy de acuerdo. Oye, ¿y cuál ha sido
lo más difícil que te ha tocado sortear. Lo más difícil que me ha tocado sortear, eh, pues son muchas cosas, las pérdidas, las ausencias, los duelos. eh, yo creo que mi vida no ha sido un trayecto sencillito y fácil, ¿no? O sea, pero eso, pues yo creo que me ha hecho poder ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Pero hay muchas cosas que han sido muy complicadas, muy difíciles de sortear, pero no imposibles. O sea, la prueba es que aquí estamos, ¿verdad? La prueba es que aquí estamos. O sea, y tanto temas anímicos, como sea, temas de pérdidas, temas de salud, de todo, de todo, de todo. Pero siempre agarrados de la mano de Dios, siempre hemos podido seguir adelante, afortunadamente. Ya mira, para cerrar, entra la sección de, tenemos tres tipos de preguntas. Ok, ¿Va? Te voy a hacer las preguntas más suavecitas, ¿sí? ok, Eh, a un poquito más profundas, que ya, pues ya hemos platicado y compartido de mucha experiencia, ¿no? Bueno, ok. ¿cuál es una experiencia divertida que has tenido recientemente? Una experiencia divertida que he tenido recientemente. Hace poquito fuimos a Ciudad de México. Tuvimos que hacer un viaje para ir a renovar la visa de mi hija. Y digo, me divertí muchísimo. Fue hace muy poquito y todo fue muy divertido. Pasaron cosas muy chuscas, muy chistosas. Este, muchas cosas muy graciosas. O sea, eso fue algo muy divertido. Lo que pasa es que yo trato de verle siempre el lado divertido a las cosas, por más feas que se vean, siempre hay algo que me da risa, ¿no? Entonces, como que si yo no hubiera me hubiera metido en este tema de lo que soy, de lo que la carrera que escogí, yo hubiera tenido mucho material para ser estandopero, porque me pasa cada pendejada. No, hombre, no manches, no manches, no manches. Cada cosa que me ha pasado que no, te mueres de la risa, o sea, en otro podcast tendremos oportunidad de platicar más a detalle de ese anecdotario, pero sí, hay muchas cosas muy divertidas que me han pasado, pero yo creo que sí, son muchas, ¿no? Son muchas no puedo así como que poner cuál es la más divertida, porque hay muchas que han sido muy divertidas y pasa que también yo me entretengo muy fácil con cualquier cosa, me absorto, me clavo haciendo algo y me divierto con eso. O sea, y a todo, de tantas pendejas que me han pasado, me da mucha risa. O sea, de todo sacamos algo gracioso. Algo gracioso. Fíjate, a mí siempre me ha llamado mucho la atención ese gusto de disfrutar cada momento. O sea, desde que te conocí, a pesar de tener una historia difícil, muy diferente a la mía, ¿no? Tú disfrutabas cada momento, ¿no? Y eso ha sido la constante. Creo que eso me lo heredó mi madre y mi abuela. Yo creo que mi abuelo también, porque ellos así vivíamos al día. Entonces, si ese día teníamos para comernos un pedacito de carne, con madre, hoy comimos carne. Si ese día podíamos ir a visitar a un tío, pues íbamos a visitar al tío. Y para mí, todas esas experiencias me gustaban mucho, me divertía mucho, me encantaba subirme al camión con mi abuelo y imagínate nomás, le decían un viejito de 60 y tantos años, que 70 años, con un huerquillo ahí, de 8 o 10 años, ¿sí? Todo puños ahí haciendo puras chingaderas. Era muy divertido. Ok, Yo creo que siempre ha sido así.
La que sigue. ¿Cuál es tu mayor lucha en este momento? Mi mayor lucha, mm, yo te diría que no, no solamente en este momento, sino desde siempre ha sido como que tratar de domar a ese león que llevo dentro, ¿no? La vez pasada lo platicaba con el Rafa Guerra, al cual también le mando todo mi cariño a Rafa Guerra, gran amigo. Y hablábamos precisamente de ese tema, ¿no? Desde San Agustín siempre tenemos que estar nosotros luchando con nuestros demonios internos, ¿no? Yo tengo un león, yo adentro de mí vive un león que todo el tiempo estoy conteniendo y todo el tiempo estoy deteniendo, un león súper temperamental, así, como son los leones, ¿no? Y eso es eso es con lo que tengo que estar yo de alguna manera, pues todos los días, todos los días, todos los días. Y a veces se asoma el hijo de la chingada y tira zarpazos y mordidas, ¿verdad? Y tengo que agarrar, le tengo que meter, ¿no? Y es algo con lo que he venido trabajando durante muchos, muchos años. Creo que en los últimos, yo te diría que los últimos 10 o 15 años he cambiado muchísimo. He cambiado muchísimo en ese sentido. Eh, pero yo creo que es eso, o sea, no es de ahorita, es de toda la vida, desde siempre. El contener a ese león, este, salvaje, indomable que vive dentro de mí, ¿no? Yo creo que es eso. De acuerdo. Ay, sí. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Me gustaría ser recordado con amor, que cuando se acuerden de mí la gente sonría, que tenga un recuerdo agradable, un buen momento, algo chistoso. Incluso si hubo alguna discusión fuerte o así, que se acuerde, pinche Martín estaba bien loco, y que les dé risa, ¿no? O sea, así me gustaría ser recordado así con, sí, de esa forma, ¿no? Ojalá que esté haciendo un buen trabajo en ese sentido. Pues no tendríamos el tiempo para poder compartir tanto anécdota, tanta cosa. ¿Te fijas? Eh, Tu paso por la música, tu paso por las compras, tu O sea, paso... eso no lo dijimos bien, lo de la música, ¿eh? No, No, no no, dijimos que estudié ópera en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y que la también Carmen Romano. fui en la Carmen Romano, y ahí es donde se une donde están las sincronizaciones, ¿no? Mi kinder, sí, fue la Carmen Romano de López Portillo, y después estudio la licenciatura en canto y dirección orquestal en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey por un periodo de tiempo, no terminé. Entonces, todavía, muchas cosas que no he contado todavía. Pero sí, lo que marca es la resiliencia, ¿no? El que dices, pues los retos que han sido ausencias, pérdidas, duelos que te han sacado, pues lo mejor, ¿no? Tú lo has visto como oportunidades. Yo creo que eso es lo que enseñas con tu ejemplo, con tu vida, el ver, pues, las situaciones adversas como oportunidades y le sacas la mejor, la posibilidad a convertir cosas buenas. Es que estoy bien pinche loco, o sea. Cuando hay así un problema, no, así horrible, de que se está cayendo el mundo a pedazos. Me emociono de madre, con madre, aquí podemos hacer esto y esto, y vamos a poner por acá, y se me ocurren un chorro de cosas, y eso es natural en mí, o sea, eso siempre se me ha dado, ¿no? Y eso era una característica de mi mamá, Ujú. así era mi mamá, estaba muy cabrona. Entonces yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Me emociono,
en vez de de asustarme o que me dé miedo una situación o angustiarme, no, no, me emociono, me encanta, o sea, sentir esa adrenalina de que, "Joder, pues, pinche madre, hay que resolver este pedo, no me va a llevar la chingada. ¡Ah! Me encanta ese cuento, güey. Ah, sí, y a mí también. Así. Y a mí también. Bueno, pues ir cerrando, ¿con qué te quedas? Creo que algo con lo que me quedo es con esa introspección que me haces hacer acerca de estos atributos que me dices que tengo, ¿verdad? Porque muchas veces, a veces no los vemos, o sea, no los vemos, no los percibimos o no nos autopercibimos así. Estamos tan metidos en andar pedaleando la bicicleta, ¿no? Que luego ni nos damos cuenta de que la bicicleta ya va hecha madre, va rapidísimo, ¿verdad? Pero tú sigues dándole a la bicicleta y alguien se te acerca y te dice, oye, eres muy bueno para darle a la bicicleta. Tú, según yo iba bien lento, ¿verdad? O sea, Mm. como que a veces así pasa, ¿no? Entonces me quedo con esa introspección y con esta experiencia tan interesante de poder hablar de estos temas, pero verlos desde un punto de vista muy profesional. O sea, me gustó mucho la forma en la que fuiste llevando la entrevista de una manera muy profesional, como colegas, ¿no? No como familiares, sino como verdaderos colegas, compañeros de trabajo, y eso te lo agradezco mucho. Me gusta mucho eso. Ok. Pues sí, el poder compartir esta historia que a mí me encanta porque pues aquí estoy desde hace 34 años 34 años, compañeros de vida. y hemos aprendido mucho juntos, ¿no? No hablamos de mis hijos porque no me preguntaste, pero también hay muchas cosas por Hay ahí. muchas cosas Hay por muchas ahí, cosas. Que es en eso, otra, ese es en otro podcast, en la ¿verdad? parte familiar, Ese es ¿no? en el podcast de desarrollo de desarrollo familiar, ¿verdad? Sí. Pero sí, nos ha tocado aprender, darnos de fregadazos en la vida, ¿no? Pero salir avantes juntos, ¿no? Claro, claro, es algo que te va formando, ¿no? Y te vas dando cuenta de que la vida se vive en pareja. No puedes estar solo. Mi vida no sería lo que es si no hubiera sido por ti. Con eso me quedo. Yo también, eso me llevo. Con eso me quedo. Y antes de que empecemos a chillar, vamos a despedirnos de este capítulo de Transformando Ideas. Muchísimas gracias, Erika, por el tiempo. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Y síganos en redes sociales, por favor. Síganos en Transformando Ideas, en nuestra página en YouTube, que vamos, ahí va, ahí va. Ahí Cada va. cosa. En TikTok, síganos también en nuestras redes sociales. Sí, estamos en el Facebook como Sinergia con tres. Estamos como Erika Gracida y con Martín Gracida. Así nos pueden encontrar en redes sociales. No se pierdan los próximos podcasts que vamos a seguir por aquí compartiendo. Pues fue un gusto. Nos vemos en la que sigue. Muchas gracias. Cami fuera. Seguimos transformando ideas. Gracias.